Bueno, vamos a iniciar esta charla. Obviamente ya nos conocen, no nos vamos a presentar. Javier y yo, acerca del reinado de Cristo en el corazón de los niños. Nos pareció importante porque a veces hablamos de la teoría y de la vida pública, de Cristo Rey en la política, de Cristo Rey en las artes, y en cuanto a la pedagogía hablamos de políticas educativas muchas veces, pero no bajamos a la que es de alguna manera la cenicienta de la teología para muchos, que es la teología espiritual, la vida espiritual un poco más reflexionada. Y bueno, vamos a tratar de esbozar algunos apuntes, en realidad, hechos sinceramente, les digo, un poco a vuela pluma, ¿no? No de un modo demasiado metódico, demasiado sistemático, pero como para quedarnos pensando, sobre todo padres, educadores, padrinos, dejar esta espinita. Entonces podemos decir que esta exposición surge en primer lugar de nuestro interés como padres y como educadores hacia nuestros niños, hacia nuestros adolescentes y jóvenes, pensando también en nuestra calidad de fieles con una doble mirada, o sea, hacia nuestros niños, de los que somos responsables, pero también a nuestro deber como fieles de Cristo Rey. Diciéndonos como Santa Teresita, cuando miramos a nuestro Rey destronado por este mundo apóstata, nuestro Señor sigue teniendo mucha sed de almas. Nuestro soberano reclama justamente por derecho corazones puros, fieles, y nos sigue diciendo a cada uno de nosotros, como les dijo a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¿Con qué cosas impedimos o con qué cosas permitimos que se le impida a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que reine Cristo en sus corazones? En efecto, en una iglesia y un mundo que abomina de toda realeza y de todo vasallaje, donde parece que todo es igualdad y derechos para el hombre, y Dios ha pasado de ser nuestro Señor a ser poco más que un artículo al que tenemos derecho, esto se va obstaculizando. Esto de pensar en Cristo Rey como si fuera una cosa, como si fuera un derecho nuestro, parece sugerirlo, por ejemplo, la situación en que se da lamentablemente cada vez más a menudo, cuando nuestra jerarquía protesta ante alguna ofensa blasfema o agraviante a Cristo, jamás, por lo menos los episcopados que conocemos, esgrimen los derechos de Dios. Se esgrime más bien la ofensa a los sentimientos religiosos de los ciudadanos o de los fieles, como si se tratara de un concepto indeterminado y nunca hablando de una persona real. A algunos les puede parecer una sutileza y nos lo van a querer justificar con 1000 excusas, pero la realidad es que esta actitud esconde la perversión del nominalismo dentro del culto público, porque cuando leemos la Quas Primas, al instituirse la fiesta de Cristo Rey, se dice que el sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre, el título y la potestad de Rey, pues solo en cuanto hombre se dice que Él recibió del Padre la potestad, el honor y el reino, porque como verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él lo que es propio de la divinidad y por tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. De esto se sigue entonces que, por ejemplo, como el ejemplo que estábamos poniendo, en una procesión,
estamos ejerciendo el deber de dar a Cristo el culto debido en la vida pública. ¿Por qué? Porque es el Señor de toda la sociedad. Y sin embargo, muchos defienden esa legítima tradición no por el derecho de Él, sino por el derecho de las personas humanas a expresarse religiosamente, como otros se expresan por la calle con bailecitos idolátricos a Hare Krishna, como si fuera lo mismo. Muchos fieles en el fondo sienten que es un derecho en igualdad de condiciones y no un deber, como si tuviéramos que elegir qué lado nos gusta más. Y eso, lógicamente, sin reflexión, va pasando a las criaturas, va pasando a los chicos. Vamos a una procesión, vamos a la fiesta tal, y el nene lo ve, una criatura que no se va a sentar a fundamentar estos actos de piedad de la familia, lo va viviendo de esa manera. Lo cierto es que esa subversión, consciente o no, se va filtrando y va dejando huella en actitudes para el día de mañana. Cuando los catequistas, por ejemplo, les van sugiriendo más adelante, ya entrada en su adolescencia, que sus actitudes de culto y de devoción valen más si lo siente. Es decir, invirtiendo completamente la lógica de los santos y la tradición, que nos enseña que el mérito proviene del amor, por supuesto, pero que el amor en los que tenemos pecado original va a tener como índice o como prueba más segura la aceptación de la cruz. En María, que no tiene pecado original, también tiene la aceptación de la cruz, y justamente el sello de su amor es ser corredentora al pie de la cruz, justamente. Y no una cuestión de gusto, porque ni Jesús fue a hacer turismo a la cruz, ni María tampoco al pie de ella, por una cuestión de que tenía ganas de verlo. Entonces se va invirtiendo una lógica espiritual que, como decíamos recién, va dejando huella en actos concretos. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? El joven deja de ir a misa incluso porque no lo siente. Entonces todos dicen, y bueno, pero lo importante es que sea auténtico, que sea sincero, porque cree que su deber es satisfacer todos los presuntos derechos y no los de Dios. Entonces, por ese mismo caminito, torcidito, se va a despreciar el día de mañana la noche oscura. Entonces, cuando no siente hacer cualquier cosa que sea su deber, la deja simplemente. Ante una prueba de sequedad, estará mucho menos pertrechado ante tentaciones, engaños del enemigo, que lógicamente se va aliando con nuestra sensibilidad. La pregunta es entonces, si Cristo es verdaderamente Rey, ¿es justo tributarle un culto menor, rebajado, bajo pretexto de que todo obsequio infantil es inocente y es perfecto, como si nuestros hijos no tuvieran pecado original? ¿Es justo y es legítimo que permitamos que, perdón por la expresión poco académica, pero que se le dé cualquier mamarracho al Rey del cielo y de la tierra? Insensiblemente, porque todo es lo mismo. Porque si un hijo nuestro hace un dibujito para la abuelita, uno le va a decir, bueno, no se lo des en una hoja arrugada y sucia. O sea, pavadas así, ¿no? Pero no, mirá, es para el cumpleaños de la abuelita, hazlo de una manera. Y sin embargo, cuando se trata de ofrendas espirituales, uno permite, va como, bueno, pero es chiquito, y bueno, porque todo es lindo, todo es bueno, todo es puro. No es así. Todo no es puro, porque en la práctica a veces no nos damos cuenta que no contamos con el pecado original de nuestros niños. En cuántas parroquias se enseña que el bautismo, bueno, sí es necesario, pero no vamos a pensar que esta criaturita tiene alguna maldad. O sea, de hecho, no se cree en el pecado original de los niños. Entonces tenemos que decir a ese tipo de cosas que no podemos actuar de la misma manera. Como dice el padre Iraburu, el cristiano no puede actuar como un hombre, entre comillas, normal. No, tiene que estar a unos centímetros del suelo, porque tenemos que tener otra sintonía. No es lo mismo una guirnalda de corazones de cartulina en un altar, por ejemplo,
que el ofrecimiento heroico y real y posible que un niño puede hacer de su propia vida, como lo han hecho Santos Justo y Pastor, como lo ha hecho Laura Vicuña por la salvación eterna de su madre, como el caso de José Luis Sánchez del Río, San Tarcisio, Santo Dominguito del Val. No eran soldados, eran niños y eran mártires. ¿Qué pasa? Que hoy no parece de buen gusto hablarle a los niños del martirio, porque a ver si se asustan, los traumatiza. Entonces, no, vamos a hablarle a la generación de cristal. Paradójicamente, la protegemos de este tipo de narraciones, de verdades. Hay colegios que se dicen católicos, que tienen horror de presentarles en Semana Santa a sus alumnos la película de la Pasión. A chicos que se supone que tienen todos los sacramentos, de familias que se supone que eligen colegios católicos, pero no, es demasiado sangrienta. Pero resulta que esos chicos son los que después, también con el mismo barniz de inocencia, con la misma carita de indulgencia sonsa, se les permite que participen en aberraciones como Halloween, que vean películas de terror siniestras, que se disfracen de monstruos, que consuman golosinas y porquerías que nos da el consumismo, feas, horribles. Entonces permitimos que vaya entrando a sus almas la fealdad y el horror, como, bueno, es parte de la moda, es parte de... No, ante el horror hay que voltear la vista, porque no estamos hechos, ni nosotros y mucho menos los ojos de nuestros hijos, no están hechos para mirar el horror, están hechos para mirar el cielo. Y la bienaventuranza de bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, no es una pavada. La pureza no es algo que se conserva intacta porque sí, la pureza se pierde. Y no solamente se pierde por las leyes como la ESI y todas estas porquerías que estamos sufriendo, se pierde con montones de cosas. Hace unos años un ahijado mío converso grande, adulto, que había tenido una vida bastante disipada, tuvo una expresión preciosa en una reunión de mucha gente. A mí se me cayó la baba como madrina. Dijo, chicos, cambiemos de tema, no escandalicemos a nuestros ángeles de la guarda. Me encantó, lo guardé para siempre. ¿Cuántas veces pensamos en las cosas que escandalizan a los ángeles de la guarda de nuestros hijos, sobrinos, nietos? No lo pensamos y no les vamos inculcando esa delicadeza de conciencia, de apartar la vista ante lo horrendo, porque estamos hechos para mirar el cielo. Y si estamos hechos para mirar el cielo, hay que ir acostumbrando la vista a la belleza. No es casual que el tipo de música música de bochinche, de ruido, que se les inculca a nuestros jóvenes sea horrenda, sea justamente un atentado permanente a la estética. ¿Por qué? Porque se va acostumbrando el corazón para que lo bueno o lo bello parezca aburrido, para que no les provoque ese deseo del cielo con todo lo que esto implica. Hace poco un sacerdote conocido también decía, ¿hasta dónde pensamos en hacer planes para el cielo? Santa Teresita hacía planes, cuando vaya al cielo voy a... Bueno, cuando vayamos de vacaciones vamos a hacer esto, cuando vayamos a lo de la tía vamos a hacer aquello, y cuando vayamos al cielo, ¿cuántas veces pensamos con nuestros hijos qué vamos a hacer, cómo planeamos nuestra vida eterna? Otros temas, ¿cuántas veces católicos piadosos se resisten a llevar a sus hijos, por ejemplo, al velatorio de un familiar? Y no, todavía no es necesario porque tiene 4 añitos. Pero sin embargo, está, no sé, descuartizando un bicho, está todo bien. Hay una incoherencia muy grande, porque
insisto, el pecado original existe, el morbo existe. No podemos ponernos tan pesados, no podemos insistir o ser tan fanáticos. Y esto de no podemos ser tan fanáticos no lo dice el mundo, lo dice mucha gente de nuestras filas, de filas católicas, de gente bien formada. Pero cuando se trata del trato con los niños, no, es el manto de fierro, de indulgencia a cualquier cosa. Uno no puede creer a veces en colegios de familias que se supone, o sea, toda la perorata esta de que se supone que son de buena formación. ¿Cómo puede ser que se toleren ciertas cosas? Si la mamá está en la Legión de María, si esto... Pero ¿y cómo? ¿Cómo puede dejar que su hijo vista así? ¿Cómo puede ser que diga esto? ¿Cómo puede ser que ponga cara de nada cuando el hijo le responde con ciertas palabras? ¿Y por qué todos lo hacen? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que nos mimeticemos y que permitamos que vaya permeando de esta manera el mundo cuando se trata de sus almas? Entonces, bueno, volviendo a esto de tenemos que insistir, no tenemos que insistir, hay que ser fanático. ¿Es o no es en nuestra vida la palabra de Dios palabra eterna y viva cuando nos dice, insiste con ocasión o sin ella, reprende, ruega, exhorta, con toda paciencia y doctrina? Y a veces pensamos que estas cosas tienen que estar libradas a lo que va surgiendo, porque ¿para qué voy a tener doctrina para ser madre si yo es instintivo? No, tengo que sentarme a reflexionar sobre estas cosas, tengo que pensar qué pasa con mi formación de la conciencia de mis hijos, nietos, etcétera, etcétera. Y no es solamente darle de memoria los mandamientos, sino qué importante que es formar en ellos la delicadeza de conciencia para acercarse con reverencia, con la reverencia de vida a Cristo Rey. No se insiste, no se reprende. Y esta espiritualidad pseudocatólica que arrebata de sus almas a Cristo para entregársela a sus enemigos, lisa y llanamente, parejamente les va robando el privilegio de vivir su fe con toda la grandeza de que son capaces, porque son más capaces ellos de una grandeza que nosotros a veces hemos permitido que se vaya empequeñeciendo con 1000 renuncias que todavía ellos no han tenido. En su Pedagogía del dolor inocente, don Carlo Gnocchi, se los recomiendo muchísimo, demuestra, un sacerdote, no estoy segura si es beato ya, que estuvo atendiendo a niños, sobre todo mutilados de guerra, y este librito muy pequeño, que está comentado creo que por el padre Fuentes, está la versión en PDF en internet, Pedagogía del dolor inocente, demuestra el inmenso valor del dolor y el sufrimiento de los niños. Pero resulta que esas páginas, cuando a veces uno se lo da a catequistas, a legionarios de María, a ministros de la comunión, a gente que hace horas de adoración, ¿cómo voy a...? No, ante el sufrimiento de los niños, no. Y se le murió el nietito que estuvo 5 meses entubado por todos lados y bajó la cortina, ¡ay, me resentí con Dios! No entendió nada, porque ¿cuántas veces entramos en la sensiblería sonsa del mundo? Cuando, porque el mal, lo único que no tiene significado, que el dolor del niño y la matanza de cuando vemos a todos los mártires y los niños. Pero, no nos podemos convertir, por más que después critiquemos actos concretos, no podemos tener una sensibilidad de Disney. Porque realmente a veces los grandes, uno de los objetivos de la revolución es imbecilizar a la población, imbecilizar a los adultos, aniñarlos. Y ese aniñamiento, que nos hace tener un culto por la mascota, nos hace también tener un culto desmedido totalmente por la sensiblería, que no tiene nada que ver con la sensibilidad. Entonces, que el nene no sufra. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? Si el sufrimiento es lo mismo que la muerte, y no que el nene no se muera. ¿Por qué? Si para morirse lo único que tiene que tener es estar vivo. Entonces mueren los bebés,
No hay otra condición para morirse. Obviamente no es grato, pero trabajamos. Muchísima gente en el mundo sufre la muerte de sus hijos. La Virgen lo sufrió. ¿Estamos preparados o nos preparamos los novios, los esposos? ¿Y qué pasa si alguno de mis hijos se muere? ¿Y cómo me preparo? Porque eso va a ser medio de santificación para nosotros y para nuestros hijos. Y los preparamos ya para que ellos tomen conciencia de que la muerte está ahí a la vuelta. Entonces van a ser más fuertes, entonces van a ser niños santos. Ay, porque qué lindo la vida de los niños santos. Pero después no, la muerte no, el sufrimiento no, la cruz no. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siempre nos preguntamos entonces, ¿por qué tanta pedagogía catequística y a nadie se le ocurre acudir más seriamente a la madre y maestra más perfecta que tenemos? Miremos Nuestra Señora en Lourdes, en La Salette, en Fátima. ¿Se cree que alguien pueda tener más o mejor ciencia pedagógica que ella para conducir a las almas infantiles a Cristo? Y miremos la historia de esas apariciones. Como decía León Blois, tienen el descaro de querer hacer callar a la madre del Verbo, porque no les conviene, porque en última instancia ella está denunciando nuestra propia tibieza. Y María Santísima, dirigiéndose a niños de 5, de 7, de 10, de 14 años, les muestra el infierno, les muestra el purgatorio, les habla de la cruz, del sacrificio, les enseña a rezar respetuosamente, como cuando, por ejemplo, le detiene el brazo a Santa Bernardita. Santa Bernardita, ojo, que en el proceso de beatificación se dice que muchos dudaban si después del bautismo había sido manchada con algún pecado real esa alma tan pura. Y sin embargo la Virgen le detiene el brazo cuando ella, en una de las primeras apariciones, el horario, qué cruz. Bueno, no me voy más por las ramas y me centro, gracias Javi. Le detiene el brazo a Santa Bernardita. Y seria, y ella lo cuenta en el diario, la mira con severidad María a Bernardita. Porque la cruz no se hace de cualquier manera, la cruz no puede ser un garabato que no se sabe si está un musulmán haciendo un mamarracho o un cristiano. Esa reverencia, Santa Catalina de Siena decía, cuando ella le habla a su director, con qué reverencia se cubría con la cruz que daba el sacerdote, la bendición, y ella decía, la cruz tiene que ser algo enorme, que me cubra entera, como un escudo, no porque realmente parece el saludo musulmán, y lo vamos dejando. No, pero se sabe, vamos a hablarle de Santo Tomás, espera, que haga bien la señal de la cruz. Bueno, voy avanzando porque tenemos que recortarnos. ¿Hasta dónde somos atentos a los pequeños detalles? El asunto es, así como Dios preparó el corazón de su pueblo para recibir al Mesías, ¿cómo preparamos nosotros el corazón de nuestros niños para el regreso del Rey? Así como en los ejercicios espirituales se dedican las primeras semanas para remover los obstáculos, para pensar en el pecado, y después uno se pone a mirar los distintos episodios de la vida de Cristo y termina con contemplación para alcanzar amor, ¿hasta dónde somos capaces de remover esos obstáculos enormes espirituales en la vida de nuestros niños? Y no olvidando, como dicen los proverbios, la necedad se esconde en el corazón del niño, la vara de la corrección la hace salir de él. Entonces creemos que hay que reconocer la verdadera capacidad del alma infantil para conocer y amar la verdad, recordando aquello de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Cuántas inquietudes de los chicos se quieren resolver en un consultorio psicopedagógico y no se piensa si no hay una inquietud de otro tipo, en donde tal vez está bullendo un santo que yo no estoy ayudando a que crezca, abonando mejor la tierra? ¿Qué pasa con la verdad? No hay nada más amable que ella, como dice
el Cartujo, la verdad como cosa bella ha de estar a la vista. No esperar y no, pero que todavía no, y qué sé yo si llega el momento que yo creo que ya es momento. ¿Cuál es la verdad entonces? La verdad es Cristo y Él es el Rey. No es un amiguito, ni siquiera es un amiguito especial, porque la noción de amistad supone cierta paridad entre las partes que nos es dada como una novedad en el Evangelio, pero no por derecho propio. No es el amigo así, y a cualquier pagano voy y le cuento, no, sí, porque Jesús es tu amigo, el amigo de la esquina. No, primero tengo que hablar de Dios, porque Dios prepara a su pueblo durante siglos, hablando de la reverencia y de la trascendencia del Dios de los ejércitos, para después decir, ese es el que aparte quiere ser amigo tuyo, pero para que se vea la novedad, lógicamente. A ver, si yo no soy consciente de la promesa, no me voy a alegrar cuando llegue el cumplimiento. De sentido común es esto. Si yo no sé que alguien se comprometió a estar conmigo a las 5 de la tarde, cuando llegue no voy a decir, ay, qué puntual que es. No, veo a alguien y listo, no me significa nada. Ese don de la amistad se valora adecuadamente solo después que se conoce la distancia que benévolamente ha sido suprimida por la majestad misericordiosa de Dios. Entonces recurrimos a una figura literaria que a nuestro juicio, sinceramente, no tiene parangón en cuanto a eficacia pedagógica y artística, excepto, bueno, sí, El Señor de los Anillos, que es la figura de Aslan, del león, dentro de las Crónicas de Narnia. Todos saben que Lewis traza una suerte de transposición simbólica de sus personajes, y las Crónicas de Narnia están en clave catequística dedicado a su ahijada. Según sus propias declaraciones, sin embargo, y para nosotros esto esconde, creo, una cierta inspiración y sugerencia de su ángel de la guarda, aunque nadie lo diga, en su mundo fantástico, Cristo es representado por Aslan, el león creador del reino de Narnia. No nos vamos a detener acá sobre las reminiscencias bíblicas de lo que implica el león de Judá o de todo lo que representa el león para la heráldica como emblema de realeza, pero la realidad es que su potencia elocuente es innegable, y releyendo algunos episodios pensamos que nos vienen muy bien a propósito de esto que estamos hablando. Por ejemplo, cuando los niños llegan a Narnia sin saber absolutamente nada del león, se enteran con unos animalitos, con los castores, de que existe este personaje que no saben quién es, y los ponen al tanto de las profecías y dicen, ninguno de los niños sabía quién era Aslan, pero en el mismo instante en que el castor pronunció su nombre, cada uno de ellos experimentó una sensación diferente. A lo mejor les ha pasado en un sueño que alguien dice algo que uno no entiende, pero siente que tiene un enorme significado. Puede ser aterrador o bien encantador, pero demasiado encantador para decirlo en palabras. El nombre de Aslan despertó algo en el interior de cada uno de los niños. Creemos que de alguna manera se está evocando acá maravillosamente el sentimiento inefable de lo sagrado, que tiene que ser inculcado desde muy chiquititos, desde muy chiquititos. Haría un excursus, pero no me da el tiempo. Más adelante, cuando se vuelve a hablar de la figura misteriosa de Aslan, se afirma, ya entenderán todo cuando lo vean, les dice el castor. Y cuando una de las niñas pregunta frontalmente, bueno, pero ¿quién es Aslan? Se dice sobriamente, es el rey, nada más, es el rey, es el señor de todo el bosque. Él pondrá todo en orden, como dicen los antiguos versos con sabor a Isaías, ante el sonido de su rugido, las penas desaparecerán. Ante el sonido de su rugido, las penas desaparecerán. Eso ensancha el alma. Y concluyen, es el hijo del emperador de más allá de los mares. El tema del misterio, el tema de lo inacible, el tema de la trascendencia, se puede inculcar. No exageremos tanto la encarnación que pensemos
que lleguemos a pensar que es uno más, porque siempre fue uno más, porque perdemos la dimensión de lo que significa el hecho impresionante de la encarnación. Y cuando se describe el primer encuentro con los chicos, tras un preámbulo de despliegue de vida y de belleza, dice: los castores y los niños no sabían qué hacer o decir cuando lo vieron. El tema del misterio. La gente que no ha estado en Narnia piensa que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo, pero los niños que así pensaban fueron sacados de su error, porque cuando trataron de mirar la cara de Aslan, se dieron cuenta de que ellos eran incapaces de mirarlo. No, que suban al altar, que vengan, sí, que la comunión en la mano, pero el manoseo de Dios no es familiaridad, no es filialidad, como el manoseo de la vida familiar no significa vida familiar. La vida familiar exige también respeto. Luis, que dedica esta obra a su ahijada, no es lo que se dice un catequista profesional y sin embargo sabe transmitirle y despertar en ella lo que muchos catequistas prácticamente ni lo tienen en programa, que es el sentido del misterio. No se puede suscitar la devoción a Cristo Rey si se ha abolido el misterio o la percepción o la intuición de la grandeza, de lo imponente, que ha de suscitar a su vez la reverencia y la admiración. ¿Cómo explicar el primer mandamiento a un niño si no existe sentido mínimo de la jerarquía o del orden? Si todo ha sido igualado y sobre todo si no se asocia casi instintivamente el respeto como algo propio del amor. No puede haber amor verdadero si hay permanente pisoteo del respeto. No nos damos cuenta de que cuando sembramos amiguismo en todos los órdenes de la vida de nuestros hijos, no solo no favorecemos la vida de ellos, sino que les quitamos las alas para buscar siempre más y más en un más allá, y le quitamos también el piso firme de lo que debe ser, de la realidad, para sostenerlos. Y a quienes nos digan que Jesús mismo les dijo a sus discípulos: yo los llamo amigos, sí, pero previamente los discípulos lo habían reconocido como el Señor. Nuevamente con Luis es como cuando las niñas acompañan a Aslan rumbo al sacrificio que él hace en la mesa de piedra para salvar al pecador, representado por uno de los chicos. Y ellos dicen: hicieron lo que jamás se habían atrevido a hacer sin su permiso, pero que anhelaban desde que lo conocieron. Lo acariciaron suavemente. Yo creo que es magnífica la forma en que se van relatando estos movimientos del alma de los niños frente a Aslan, y son una guía extraordinariamente pedagógica para nosotros los adultos. Es decir, ciertas muestras de afectividad no son expresadas espontáneamente frente a lo sagrado, sino mediadas por la reverencia y por un respeto, un amor diferente, que es el amor a lo sagrado. La amistad con el rey sí es posible, pero se comprende así su privilegio extraordinario y se entiende entonces lo que nos decía San León Magno. Reconoce, cristiano, tu dignidad. ¿Cómo puede ese niño, el día de mañana hombre, reaccionar con una conciencia de que la dignidad del cristiano no es lo mismo que la dignidad del musulmán o del budista o de... No, porque no, es una dignidad a la cual no tenemos derecho, que se nos ha hecho un privilegio, pero absolutamente sin ningún derecho, y que tenemos que vivir de rodillas para agradecerla. No se entiende cabalmente la perversión de la igualdad revolucionaria si no se percibe la grandeza del misterio, que por definición no es lo familiar ni lo cotidiano, aunque lo suponga y se desarrolla en medio de lo cotidiano. Es decir, se trata de otro nivel, de un nivel jerárquico y superior, y ese orden es lo que hace posible la belleza de todo el universo,
no solo exterior, sino también interiormente. Por eso la revolución vuelve la espalda a lo medieval, no solamente por el cuño luterano, sino porque la cristiandad se sostiene con categorías jerárquicas en todos los órdenes, que son las categorías de la verdad. Y necesariamente el padre de la mentira la odia y la combate, y pretende igualarlo todo mentirosísimamente, porque hasta en el infierno hay jerarquías, así como los piratas y los delincuentes y las bandas de narcos tienen sus jerarquías. Y nosotros queremos que no haya jerarquía entre nosotros, porque somos todos buenos. No, la jerarquía es algo inherente a la verdad. Y solo un corazón que ha conocido el respeto reverencial al rey es capaz de abrigar el gozo del vasallaje fiel y velar las armas con honor, deseando ofrendar la vida sin mediar sacrificios y renuncias, como los niños mártires, con gozo, porque justamente se conoce esa jerarquía. Será difícil que se acepten las 1000 cruces de la vida como una verdadera bendición o asentir en el hágase tu voluntad si no se incorpora el sentido de la autoridad que hace crecer porque proviene del autor de la vida y cuyo modelo primero son los padres. Si los padres someten al capricho de los hijos cada decisión democráticamente bajo un modelo y un etos revolucionario, y luego los obispos le van a machacar las bendiciones de la sacrosanta voluntad popular todos los días, insistiendo en el deber del sufragio como primer mandamiento, despreciando como la peste todo tipo de monarquía, no solamente el absolutismo, todo tipo de monarquía es sistemáticamente despreciada por la jerarquía y por el sentido común democrático imperante. ¿Cómo hacemos para después pretender que crezca en los corazones el anhelo por servir y dar todo por el rey? ¿Qué es eso? No, Jesús, lo siento, a comer galletitas. Por el contrario, si lo más valioso es lo que yo hago, yo decido, yo permito, será el atractivo, el corazón, un Dios manipulable o que satisfaga todos los deseos del amor propio, porque el principio de no contradicción tiene fuerza en la conciencia, y si no vivo como pienso, terminaré pensando como vivo. No se pueden cimentar, en fin, las virtudes más inherentes a la inocencia, la obediencia y la humildad, a imagen de quien se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, si no se es capaz de inculcar la existencia del límite. Se trata de dejar que los niños sean niños, que sean pequeños, y no tratarlos como pequeños monstruos, inculcándoles veleidades de adultos, que tomen decisiones, que sean independientes, que decidan, que se autogestionen, que elijan. Es decir, inflamándoles la voluntad ciega, sin razón, para que el día de mañana sean esclavos de todas sus ganas, de todos sus caprichos, y se rebelen airados cuando la voluntad de Dios no coincide con la suya. El mundo y sus profetas buscan que se hagan capaces, en última instancia, del non serviam. ¿Querés hacer tal cosa? No. ¿Cómo se puede permitir a un niño el no? Y hoy se permite el no a los padres, y mañana le dirán con total descaro y sin ningún problema de conciencia, no a Dios. Finalmente, unas palabritas sobre los modelos y arquetipos que van modelando una sensibilidad. Así como la imagen de los padres son propedéuticas a la formación en la conciencia de la imagen de Dios Padre, así también la imagen de los reyes santos contribuyen a la imagen, aunque por supuesto pobrísima, de Cristo Rey del universo. Hay que volver a las vidas de santos una y otra vez, y no solamente los santos actuales, modernos, que sí son tan santos como los demás, pero hasta hay sacerdotes que dicen, no demos las vidas de santos antiguos. Una Santa Isabel de Hungría, San Luis de Francia, Santa Margarita de Escocia, San Wenceslao, Santa, entre paréntesis, Isabel la Católica. No son cuentos de hadas, pero fascinan igualmente y mucho más las almas de los niños, derrochando realidad. La realidad enamora porque la realidad es verdad, preparando sus corazones para anhelar por sobre todo la fidelidad al Rey de Reyes como un honor, como una gracia necesaria para ser capaces de elevar sinceramente una plegaria como esta, sacada de un antiguo devocionario. Tómanos, Señor, para servirte a ti. Concédenos el no temer sino ofenderte a ti y no seguirte sino a vos solo. Haznos más valientes y más rectos
y vuelve nuestros corazones cada vez más puros. Zarandéanos como se criba el trigo para que quede limpio y sin escorias. Acéptanos, Señor, como soldados tuyos, armándonos por la fe de valentía, por amor de gran bondad y fortaleza, por la esperanza. Oh Cristo, nuestro Rey, tómanos siempre para servirte a vos y danos un noble corazón caballeresco, recibiendo siempre tu voluntad como alimento y consuelo. Así sea.